Entonces, básicamente, arranquemos dando una pequeña, digamos, como definición o descripción de lo que puede ser el razonamiento probatorio. Como podemos leer allí, entonces decimos que es el proceso, y miren que en color azul está subrayada esa palabra proceso. Es el proceso mediante el cual, con base en las pruebas disponibles, miren que la palabra pruebas está también en color azul, el juez da respuesta a las pretensiones que las partes traen al proceso judicial. Y entonces miren cómo allí hay subrayado en color azul la palabra proceso, la palabra pruebas y la palabra pretensiones o hipótesis. Entonces, de alguna manera, señores, ¿qué es lo que tenemos que entender? Un proceso es una serie de pasos ordenada en la que introducimos algo, luego lo procesamos, es decir, hacemos algunas operaciones con esos insumos de entrada y obtenemos un producto de salida. Entonces, básicamente, pues aquí el producto de entrada, como lo vamos a estar trabajando, serán ingredientes tales como pretensiones o hipótesis, hechos jurídicamente relevantes, pruebas y obviamente aspectos estructurales de la prueba, tales como relevancia, pertinencia, credibilidad y peso probatorio. Pero quizás lo más importante de los ingredientes que tienen que ser ingresados en ese proceso son lo que conocemos como las máximas de la experiencia, es decir, las reglas de la experiencia o generalizaciones. Vamos a ver cómo esas reglas de la experiencia nos sirven para construir o elaborar reglas de inferencias, porque precisamente el razonamiento probatorio es eso, es la construcción de inferencias desde las pruebas hacia los hechos y de los hechos a las pretensiones o hipótesis. Entonces miren cómo ese proceso le ingresan una serie de ingredientes, de elementos, y luego lo que hacemos es procesar, manipular, combinar esos ingredientes en la manera como lo vamos a explicar, y el producto de salida es básicamente la valoración individual, pero sobre todo la valoración conjunta, que todos esos elementos de juicio o medios de prueba le dan a una pretensión o hipótesis soportándola con un determinado valor probatorio. Entonces, es muy importante que entendamos esa definición de razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio es empleado en la difícil tarea de la valoración de la prueba judicial. Y entonces, básicamente, cuando decimos prueba judicial, si ustedes miran el gráfico que allí tenemos, pues vamos a ver lo que se llaman las etapas de la actividad probatoria. Y si ustedes observan, pues allí tenemos tres cuadritos: 1, 2 y 3. Arranquemos con el número 1. Entonces, señores, ustedes saben que cuando vamos a un proceso judicial, sea un proceso civil, laboral, administrativo, penal, comercial, sea el que sea, normalmente tenemos ¿qué? Unas pretensiones, unos hechos, unos fundamentos de derecho y unas pruebas. Entonces, obviamente, en la demanda y en la contestación de la demanda, y si es en un proceso penal, en el descubrimiento y en la audiencia preparatoria, obviamente es donde las partes proponen medios de prueba. Entonces, si ustedes observan en el cuadro número 1 aparece producción de los medios probatorios y a continuación en la flecha hacia abajo dice A, proposición. Entonces, de alguna manera, ¿qué hacen las partes en el proceso judicial? Proponen en la demanda y en la contestación de la demanda, en el descubrimiento y en la audiencia preparatoria, cuando es un caso penal, proponen medios de prueba al funcionario jurisdiccional, es decir, al juez que va a resolver ese proceso judicial. Pero si ustedes observan, miren que esa proposición se divide en solicitud, aportación.
Entonces, normalmente el testimonio en la demanda, yo como demandante lo solicito. Entonces yo le escribo al juez: solicito, señor juez, el testimonio del señor Juan Diego Martínez. Miren que la solicitud hace parte de la etapa de la actividad probatoria que llamamos proposición. Pero si yo lo que voy a ingresar, es decir, a proponer, no es un testimonio, sino que es una prueba tangible como un documento, como un video, como una grabación, entonces yo no solicito el documento, sino que yo lo aporto. Entonces es de pronto una sutileza insignificante, pero es bueno conocerla. Yo solicito el testimonio, yo aporto el documento, yo aporto el dictamen pericial, yo solicito la declaración de parte, yo solicito la inspección judicial. Entonces miren que en esa primera etapa de la actividad probatoria, que llamamos la proposición, las partes solicitan y aportan medios de prueba. Posteriormente, ¿qué ocurre? Pues hombre, el juez, cuando ya tiene en sus manos lo que ambas partes le han propuesto, entonces nos vamos en la flecha hacia abajo a lo que se llama B, la ordenación. Y esa ordenación es la segunda etapa de la actividad probatoria, donde ya no intervienen las partes proponiendo pruebas en la demanda y en la contestación, o en el descubrimiento y en la audiencia preparatoria, sino que lo que hace es, sino que quien interviene en esta segunda etapa es el juez. Entonces el juez, en la primera audiencia de trámite, lo que hace es ordenar las pruebas que han sido propuestas por las partes. Y así como las partes solicitan pruebas, entonces el juez decreta lo que le solicitan. Y así como las partes aportan pruebas, el juez admite lo que las partes le aportan. Entonces, el testimonio que es solicitado por una de las partes es decretado por el juez. Y el documento que es aportado por una de las partes es admitido por el juez. Entonces miren que lo que se solicita se decreta y lo que se aporta se admite. Ahora bien, ¿se admite o se inadmite? ¿Se decreta o se rechaza? Es decir, o no se decreta. Entonces aquí es muy importante que entendamos que el criterio del juez para decretar o no decretar, para admitir o no admitir los medios de prueba que las partes han propuesto en la etapa de la proposición, pues se traducen en básicamente 5 juicios que el juez debe realizar. Esos juicios son un juicio de pertinencia, primer juicio que realiza, un juicio de conducencia, segundo juicio que realiza, un juicio de utilidad, tercer juicio que realiza, un juicio de legalidad y un juicio de licitud. Entonces, lo que estamos diciendo es que para el juez ordenar o no ordenar una prueba que le ha sido propuesta por las partes, acude a 5 juicios que llamamos 5 requisitos intrínsecos de la prueba. Repito, esos 5 criterios que emplea el juez para ordenar o para no ordenar lo que las partes le han propuesto, se llaman requisitos intrínsecos de la prueba. Y esos requisitos intrínsecos son: primero, pertinencia. Segundo, conducencia. Tercero, utilidad. Cuarto, legalidad. Y quinto, licitud. Y entonces vamos continuando con esto.